¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a el episodio 73 del podcast de Comunidad Nexo. Mi nombre es José Pablo Quiroz y hoy me acompaña Esteban Fernández. Saludos, JP. ¿Cómo estás? Todo bien. Qué bueno, un gusto tenerte por aquí. Esteban ya ha estado con nosotros algunas veces en este podcast, alguna vez con su esposa, otra vez solo vos. Y hoy queremos que nos acompañes para que analicemos lo que hemos llamado la introducción, capítulos 1 y 2, o el prólogo, en capítulos 1 y 2 de Lucas, que los terminamos la semana que pasó y ya ahora en junio, si Dios así lo quiere, ya empezaremos con capítulo 3. Han pasado muchas cosas, ha sido desde marzo, realmente. Nos tomó 3 meses salir, 3 meses terminar Lucas 1 y 2. Así que bueno, si les parece, comenzamos. La intención realmente para hoy es responder, creo, al menos 2 preguntas. Y es, ¿qué rol ha jugado esta introducción de capítulos 1 y 2 en Lucas? ¿Cómo Lucas lo utiliza para presentar su libro? Para poner en la escena para todo lo que ha de venir, número 1. Y número 2, ¿qué podemos saber o qué pensamos acerca de 2 partes específicas en las que Lucas hace brincos considerables? Que es en Lucas capítulo 2, después del nacimiento y después de la presentación y antes de Jesús en el templo, hay un brinco de 12 años. Y después de lo que vimos el domingo pasado, que era Jesús en el templo como tal, a el próximo evento que Lucas nos cuente, van a haber pasado 18 años. Entonces, esos silencios de 12 y de 18 años es lo que queremos analizar en este episodio. Si te parece, comenzamos. Sí, señor. Tal vez la primera pregunta es entonces, ¿qué rol creemos que puede jugar el capítulos 1 y 2 dentro de la introducción de Lucas como tal? ¿Qué pensás? Para describir, mi forma de describirlo sería como un tráiler de una película. Ok. En el que usted ve pasar personajes. En este caso tenemos una pareja de ancianos, luego una pareja joven, tenemos pastores, tenemos ángeles, y podemos tener tal vez, y esta para mí sería la más representativa, una imagen viejita de una ciudad, un poco oscura la imagen, donde luego llega y se traslapa la misma ciudad, pero ya con un poco más de luz y un par de bebés puestos en la escena. Uh-huh. Entonces, es mi forma de decir que es como la conexión, la forma que utiliza Lucas para hacer una conexión entre el pasado y el presente. O sea, donde hay algunas promesas escritas en el pasado y aquí en el presente, en este momento en el que está escribiendo Lucas, el cumplimiento de esas promesas. Así claro. es. Sí, eso es parte, estás resumiendo mucho de lo que hemos conversado en otros momentos, precisamente lo antiguo pasando, lo nuevo llegando, las personas viejas, las personas jóvenes que están pasando en estos capítulos adicionalmente. Y sumo un punto a lo que estás diciendo, que es lo que también en algún momento mencionábamos, que es esa dualidad de Juan y Jesús. O sea, es ese cambio en la escena y en la imagen de Juan en un momento y luego Jesús, luego vuelve a Juan, va a otro momento Jesús y de hecho no ha terminado. El capítulo 2 se enfocó primordialmente en Jesús. En Jesús, el primero lo hizo en Juan. Exacto. Y el segundo lo hizo en Jesús. Exactamente. Y el capítulo 3 va a ir de nuevo a Juan y de nuevo a Jesús. O sea, Lucas no ha terminado todavía de hacer este proceso. Sí, lo que hizo básicamente fue una introducción. Una introducción es lo que me parece que podríamos describir precisamente la forma en la que Lucas lo está haciendo en Lucas capítulo 1 y capítulo 2 y todavía capítulo 3. De hecho, nosotros seguiremos hasta Lucas capítulo 4 incluido y una partecita de él, el primer bloque, en esta primera sección que estamos estudiando de Lucas. Luego haremos un break y en el segundo semestre de este año, si Dios lo permite, continuaremos ya con la parte ministerial de Jesús como tal. Eso está bien pesado, bien fuerte. Que esa es bastante larga, exactamente. ¿Algo más que ubicar de esos primeros 2 capítulos que valga la pena resaltar? Sí. Para mí, bueno, o lo que estuve leyendo también, no voy a ser mentiroso, porque para mí, me tocó estudiar. Sí, esto hay que estudiar. No, sin duda. Esto sirve también como contexto de todo el relato que viene. Es un contexto histórico, uh-huh. ¿Verdad? El momento menciona a Herodes, también menciona algo de un censo.
algo es una demostración de que este pueblo de Israel estaba todavía bajo un dominio, ¿verdad? Que se dice que el censo no era solo para tener control de la gente, sino inclusive para poder reclutar gente para el ejército romano, aparte de todo lo que significaba impuestos y demás, pero eso es importante. Demostrar tal vez de alguna forma el contexto social, mostrando a una familia de Jesús, no vamos a decir pobre, pero no a ver, ¿cómo tan pudientes? No adinerados, sin duda. Sí, no eran adinerados. por la descripción de la ofrenda de las tortas, los que eran como el entry level, la vez pasada mencionaron, ¿verdad? Y a nivel tal vez un contexto religioso, ¿verdad? Que sí todavía se mantenían bajo las tradiciones de la ley. Que creo que eso es importante porque Jesús hace el corte entre lo antiguo y Él establece lo nuevo. Exacto. Y Él vive lo antiguo. No, lo decíamos en un momento, parte de lo que Lucas nos está queriendo mostrar en Lucas capítulo 2 es precisamente cómo Jesús estuvo cumpliendo tantas cosas que correspondían a lo antiguo. La circuncisión, la purificación de María, la consagración como primogénito y eventualmente, hasta incluso en el capítulo 3, va a continuar con el bautismo que va a estar realizando. Entonces, e incluso posteriormente, el pago de impuestos, el asistir a las sinagogas. O sea, Jesús vive como un judío y es algo que nosotros no podemos eliminar. Nuestra comprensión del Nuevo Testamento no puede implicar pensar que Jesús no vivió como un judío, pero sin duda en él se establece el nuevo pacto, que es aquí referencia al episodio pasado, episodio 72, donde fuimos en detalle en estos puntos. Sí, él hizo cosas nuevas. Y creo que usted, ahora mencionaste algo del cumplimiento. Creo que es clave en Lucas ese tema de el cumplimiento, ver el cumplimiento de las promesas que estaban escritas en el Antiguo Testamento. Y creo que ahí nada más voy a hacer referencia al primer versículo de Lucas 1, que dice, bueno, en la versión Reina Valera contemporánea o en la nueva versión internacional, voy a usar esta, que es más corta. Excelentísimo Teófilo, muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros. Entonces ya lo escribe como ya se cumplieron, ¿verdad? Y hace varias referencias ahí a lo largo de los capítulos, como también el tema de Belén, que fue clave, ¿verdad? El censo, si se ve de una forma natural, el censo pudo haber sido algo ahí natural, algo hasta forzado, que provocó que Jesús naciera en Belén, porque ellos estaban en Nazaret, todos tranquilitos, pero este censo demandaba que las personas tenían que ir a su ciudad de origen, a su ciudad natal, entonces tuvieron que viajar hasta Belén. Fue un tema físicamente duro para María, para los dos, pero sobre todo para María, que estaba embarazada. Eran, creo que, a ver, por aquí lo puse, claro, 112 kilómetros a través de la montaña. Claro. O sea, como hacer las caminatas de montaña ahora, pero 112 kilómetros. Entonces, todas esas condiciones forzaron de una alguna otra forma que esto se cumpliera. Que, digamos, el pasaje en el Antiguo Testamento es Miqueas 5:2. Pero tú, oh Belén, Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, claro, cuyos orígenes vienen desde la eternidad, con una clara referencia a Dios, en este caso a Jesús. Así es. Cumplimiento, decías, es una de las cosas que vemos en Lucas 1 y 2. La dualidad de Juan el Bautista y Jesús, o sea, esa doble presentación de esos dos niños, esos dos personajes, adicionalmente, y que además uno señala a otro. Juan señala a Jesús. Entonces, es parte de lo que Lucas está haciendo. El otro elemento que vemos claro en Lucas capítulo 1 y Lucas capítulo 2 es ese decaimiento de lo antiguo y cómo empieza lo nuevo, que es de paso a donde ya Lucas 3 se va a enfocar con muchísima claridad, y es a partir de Lucas 3 ya vamos a haber pegado un brinco considerable. Jesús puede tener alrededor de 30 años, va a decir Lucas mismo, dice el 3:23, Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio, o sea, andaba por ahí. Y bueno, y entonces eso significa que ya comienza otra parte completamente. O sea, por eso que estamos queriendo hacer en este momento como resumen de
¿para qué sirvió la introducción de 1 y 2? Hay otra cosa ahorita que ahora que mencionaste, has mencionado varias veces los de los bebés que uno precede al otro. Lucas varias veces dice que le va a presentar a Teófilo, hay varias veces que lo va a presentar ordenadamente. Sí. Y es muy vacilón porque el capítulo 1 habla primero de Juan, el nacimiento de Juan, el capítulo 2, el nacimiento de Jesús. Y después eventualmente en el 3 empieza otra vez con Juan y luego se va a ir a Jesús. Es como ese orden, ¿verdad? En el que Juan antecede a Jesús, porque Juan era el que iba a llamar al arrepentimiento al pueblo, a preparar el camino para Jesús. Precisamente. Sí, el rol de Juan es visto, es acomodado por Lucas literariamente para que sea evidente para nosotros. Ok, primero viene Juan, luego viene Jesús. Nuevamente en el ministerio, primero viene Juan, luego viene Jesús. Entonces me parece muy valioso eso que mencionas. Vemos entonces diferentes funciones de capítulos 1 y 2, cumplimientos, esa precedencia de parte de Juan, el momento con Jesús también, lo que está estableciendo en cuanto al antiguo orden, el nuevo orden, todas cosas que vemos en Lucas capítulos 1 y capítulo 2. Yo quisiera mencionar tal vez otra cosa más, aparte de establecer esta conexión y, ¿verdad? Y el cumplimiento de estas promesas, es que también muestra la naturaleza, se encarga de mostrar la naturaleza divina y la función de Jesús. ¿Cómo? Pues mediante dos embarazos o alumbramientos que son prácticamente sobrenaturales. Porque la pareja de ancianos, ¿verdad? Zacarías y Elizabeth. Eran ancianos. O sea, ya no podían tener bebés, pero parece que eran estériles porque hasta ese momento no habían podido tener hijos. Eso es una. Y el otro, obviamente, el nacimiento o el alumbramiento sobrenatural de María. La presencia de ángeles. Claro. ¿Verdad? Creo que también hablan por ahí. Y el tema de la naturaleza o la función de Jesús, ya vamos a ver, y me estoy adelantando, tal vez algo que puedo comentar más adelante, quisiera comentar más adelante, es un Jesús siendo ya consciente desde muy pequeño quién es. Así es. Y lo que le toca hacer. Eso que decir nos lleva entonces a la siguiente pregunta, y es ¿qué con los vacíos? ¿Qué hacemos con esos vacíos? Quiero verlo en detalle, citando específicamente Lucas capítulo 2 nos muestra primero el nacimiento de Jesús, luego los pastores y los ángeles y después la presentación de Jesús en el templo. Habiendo terminado la presentación de Jesús en el templo, nos muestra Simeón, Ana, cuando ellos van a cumplir como tal, y dice que después de haber cumplido con todo lo que exigía la ley del Señor, José y María regresaron a Galilea, a su propio pueblo de Nazaret. Y ojo el 40, el niño crecía y se fortalecía, progresaba en sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Estamos hablando que entre el 39 y el 40, perdón, entre el 40 y el 41, disculpen, hay 12 años. 12 años como tal. Del 40 que dice el niño crecía y se fortalecía, y el 42 cuando cumplió 12 años. Ahora, este no es el único momento en el que queremos hacer esto. En Lucas capítulo 2 dice que Jesús, en el 51, que Jesús bajó con sus padres a Nazaret, vivió sujeto a ellos, y en el 52 dice que siguió creciendo. Este ya es un Jesús de 12 años. Siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Y el siguiente versículo es Lucas capítulo 3, en el año 15 del reinado de Tiberio César. Y eso nos habla acerca de un cambio de emperador respecto de lo que establecía Lucas capítulo 1 como tal. Porque Lucas capítulo 1 nos había establecido con toda claridad, capítulo 2, versículo 1, dice, por aquellos días Augusto César decretó que se levantara un censo. El 2.1 nos dice, ubíquese en Augusto. Y el 3.1 nos dice, ubíquese en Tiberio. Y no solo en Tiberio, sino en el año 15 de Tiberio. O sea, han pasado una cantidad de años importante. Lucas mismo nos va a decir, como refería ahorita en el versículo 23, que Jesús tenía unos 30 años. O sea, pegamos un brinco de 18 años. Y la pregunta, habiendo visto esto, de un mes y medio a 12 años, y de 12 años a alrededor de 30 años, la pregunta evidente es,
¿Qué pasó en esos huecos? Es interesante porque vea la cantidad de material, de información que hay solo en esos periodos de 3 años, que usted podría decir 18 años, tendríamos un montón de material más. Sí. Pero la Biblia no se encarga de explicar más al respecto. Creo que haciendo énfasis en los pasajes que mencionaste, el 40, y el niño crecía sano y fuerte, estaba lleno de sabiduría y el favor de Dios estaba con él. Otro, que es importante, creo que es el 51, pero dice, vivió en obediencia a ellos. Así es, a sus padres. A sus padres. Y luego vuelve a repetir y enfatizar, como para cerrar ahí el tema o la historia es, Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Es decir, sí, se hacía grande. Uh-huh. Eso es un proceso natural. Y en el favor de Dios y de toda la gente. Entonces, ahí lo que demuestra es simplemente, como ser humano estaba siguiendo su proceso natural. Pero como ser humano también demostró favor de Dios, que se sujetó a sus papás, uh-huh. ¿verdad? A pesar de que en algún momento le había dicho, pero no saben que tengo que hacerlo a voluntad de mi padre, él se sujeta a sus papás terrenales. Exacto. Y luego también tenía el favor de toda la gente. Esto es también muy interesante porque de alguna forma eso es reconocer la vida recta de Jesús, que llevó. Exacto. Entonces, ejemplar. Sí, y hay muchas, y ahora creo que lo conversábamos, a decir por encima de eso, hay muchas especulaciones al respecto sobre ese periodo. Claro, sí, hay el periodo entre previo a los 12 años, había historias que surgen probablemente, algunos dicen que probablemente en el segundo siglo, queriendo hacer algo específico, y es un punto al que vamos a volver ahorita en este podcast, y es, estaban queriendo llenar ahí donde la Biblia no nos dice. Entonces, en este tipo de historias decían, por ejemplo, oiga las ideas de la gente. Hay una muy vale, hay unas interesantes. Exacto, que decía que Jesús en una, por ejemplo, quería hacer unos pajaritos. Y entonces hizo unos pajaritos de arcilla. Y esos pajaritos de arcilla después, mágicamente, los convirtió en pajaritos de verdad. Sí, ese está volado. Ese está volado. Los otros que también tuve la oportunidad de leer por ahí es que se había ido, uno fue a Egipto, ¿verdad? Como si en algún momento se habían escapado de sus papás y él para cuidarle la vida. Que nos cuenta Mateo. Que volvió ahí y que entonces fue a instruirse acerca de la religión y de los dioses y toda la cultura. Y lo mismo cuando... que se fue a India, igual, a instruirse en la filosofía. Aquí les hablan de lo de India, del segundo periodo, el de después de cuando tenía 12 años, entre los 12 y los 30, que se fue a India y que ahí apareció y no sé qué. Todas esas historias, hay otra que decía que Jesús como que seca un río para que la gente pudiera pasar y que alguien como que no le hizo caso o lo trató mal y entonces Jesús lo dejó paralizado y luego como que lo deshizo. Historias hay un montón. Y de hecho decía un pastor que el hecho de que haya tanto silencio nos da mayor verosimilitud, o sea, veracidad, o sea, posibilidad de que eso sea verdadero respecto de la historia de la Biblia como tal. O sea, la Biblia nos cuenta las cosas que resultan útiles para conocer, pero a su vez nos da, como bien mencionabas, en el 240 y en el 252, una sensación de naturalidad, normalidad respecto de Jesús, que más bien sonaría impropia, casi que contradice, casi que suena como discordante, como que no calza dentro de lo que acabas de decir en capítulos 1 y 2, los ángeles y no sé qué, es claro, pero luego nos da a entender que Jesús crece, y lo dijiste muy bien, en un proceso natural de un ser humano que crece como otro niño. Ahora, como un niño ejemplar, sin duda, crece en sabiduría, goza del favor de Dios, goza del favor de la gente, claro. Que aprendió algún oficio de sus papás. Posible. Que se especializó como carpintero. Bien, leí por ahí otro lugar en que decía que tal vez también había hecho cosas de barro, ahora que hablaste de los pajaritos. Exactamente. Sí, todas esas cosas posibles. Sin duda alguna fue instruido como cualquier otro varón israelita en la ley, desde que era niño, pasando por su preadolescencia y demás, instruido en la ley, la memorizaban los judíos, hacían juegos, cantaban la ley, se la aprendían de diversas maneras, tenían que memorizar partes
considerables de la ley. Y que él era sobresaliente en eso, ¿verdad? Porque en el mismo capítulo 2 dice que él de tú a tú con los maestros de la ley, y más bien se le quedaban cortos. Exactamente. No obstante, podemos ver que Lucas no nos relata esos elementos fantasiosos, mágicos, fabulosos en relación con la vivencia de Jesús. Y se puede suponer mucho, pero al final la respuesta, creo más precisa a esto es, ¿qué se sabe de eso? Es que no se sabe. Simplemente, como lo dices muy bien, o lo dijiste muy bien, es si la Biblia no lo resalta, no lo menciona, es porque en realidad esa parte no es relevante. Precisamente. Para el propósito del mensaje de la Biblia. No es relevante. Exactamente. Y Lucas decide abiertamente no incluirlo como tal. De hecho es muy vacilón, porque Lucas era un médico, un profesional en el que se dedicaba a ser observador. Uh-huh. Y que eso no fuera relevante en ese momento es como, ok. O sea, no iba al punto, no servía al propósito. Más bien, nótese, Lucas es el que nos da más contenido acerca de la infancia de Jesús que cualquier otro evangelio. Marcos capítulo 1, primero es el escrito, Marcos comienza con Juan el Bautista ya grande bautizando en el desierto. Eso es Marcos. Mateo sí tiene unos elementos de Jesús niño. Sin embargo, los de Mateo son breves. Es el nacimiento, la visita de los sabios y la huida a Egipto. Después de eso, el brinco a capítulo 3 brincamos. Y tampoco hay mención directa o muy extensa de Juan, sino ya grande. Exactamente, sino Juan grande. Y Juan el apóstol, Juan el evangelista como tal, comienza con su referencia a lo del verbo y demás. Y ya es Juan el Bautista la primera referencia a la que él va a hacer. O sea, Lucas... Ya grande igual otra vez. Claro, súper grande. Lucas es más bien el más detallista en darnos hechos acerca de Jesús como niño. Y nos da los que nos da. Y ahí reitero lo que acababa de decir, porque me parece que es clave, ya trayéndolo a nuestra aplicación de siglo XXI. Las personas que en su momento quisieron llenar de contenido lo que pasó en esos 12 años, o los que quisieron llenar de contenido lo que pasó en los 18, alrededor de 18 años posteriores, cuando ya Jesús se hace adulto, estaban queriendo decir, yo tengo que darle más contenido a lo que la Biblia misma ha dicho para suplir una necesidad de conocimiento o una necesidad de interpretación que necesito tener para poder ver algo donde no se me ha dicho. Y hoy los conocemos como libros apócrifos. Hoy los conocemos como libros que no son parte del canon y que nos cuentan temas que no son reales, que no tienen la autoridad del canon bíblico. Recuerden, hicimos un podcast acerca de la veracidad de la Biblia y demás. Lo pueden revisar, está en nuestros canales. Eso es como la historia del patito feo, que era diferente al resto. O sea, digamos que era ave, pero era totalmente diferente al resto. Digamos que los apócrifos pueden ser... Sí, son una invención. Son totalmente diferentes. Exacto, que sirven como respaldo histórico y ciertas cosas, todo bien, pero dentro de la misma esencia del mensaje de la Biblia se salen totalmente. Exactamente, chocan con el contenido mismo. Y precisamente ahí estamos hablando de algo que podemos nosotros aplicar. Y es que muchas veces nosotros estamos esperando o tenemos una actitud según la cual creemos que lo que la Biblia ya nos dice no es suficiente y queremos tener más. Esa necesidad de agregarle más, esa necesidad de incluirle mi opinión. Mi opinión, exacto, o que me revele algo más para, por ejemplo, tomar decisiones específicas. Y la Biblia como tal es suficiente y eso es un principio que nosotros como protestantes hemos tomado. La suficiencia de la Biblia como un elemento básico. Porque segunda de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios, toda, y es útil para enseñar, reprender, corregir, instruir en justicia. Y ojo el 17, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. O sea, a partir de la escritura, a partir de lo que tenemos realmente, de lo que se nos ha sido dado, esa base, ese fundamento de los profetas y los apóstoles, dice Efesios 2, es útil para que estemos enteramente capacitados y para toda buena obra. O sea, listos plenamente y para cualquier acción. No te dice, mira, es que necesitas
prepararte un poquito mejor, entonces sumale estos elementos. Ni tampoco te dice, hay obras para las cuales la Biblia no te prepara. Es autosuficiente, digamos. Te da... Cubre lo que tiene que cubrir. Exactamente. Y podemos ya por eso decir que es un manual de vida. Precisamente. Nos da las pistas, las señas para vivir no solo esta vida física, sino esa vida espiritual que ya tenemos con Dios. Así es, así es. Por eso es que en las Escrituras encontramos, hemos hecho también un podcast sobre eso, puede buscarlo, sobre la voluntad de Dios. En las Escrituras encontramos también esa voluntad y esa voluntad de Dios para nosotros. Y si en algún momento consideramos que falta, lo que debemos hacer es hurgar más, buscar con más detalle para encontrar que en todo y para todo encontramos guía. Ahora, recordemos lo que hemos dicho en otro momento. ¿Significa eso que la Biblia me va a decir con qué persona debo casarme? No lo va a decir. ¿Significa que me va a decir si debo tener 3 o 4 hijos? No me lo va a decir. Pero nuevamente, como con los episodios que conocemos en esos 30 años entre Jesús siendo presentado y Jesús iniciando su ministerio, lo que la Biblia nos dice es lo que necesitamos conocer. Si no está ahí, es porque Dios consideró que no necesitábamos conocerlo. Sí, y es interesante el resumen. Es crecer sano y fuertes, cuídese, por ejemplo. Si lo vamos a interpretar así, es crecer sano y fuertes, cuídese. O sea, coma bien, haga ejercicio. Ahora, llénese de sabiduría, busque la sabiduría, busque el favor de Dios y, como en alguna otra parte de la Biblia dice, traten de estar en bien con todos. Aquí tenía que dice que el favor de la gente, claramente eso era gracia de Dios y todo el asunto, pero es en la medida posible estemos bien con todos. Así es. Vemos a un Lucas introduciendo su texto, capítulo 1, capítulo 2, mostrándonos tantas cosas que literariamente hemos podido ir analizando a lo largo de estos 3 meses, descubriendo la riqueza que hay en este texto que nos muestra con una pluma muy fina de parte de Lucas, mucha claridad. Vemos lo que nos dice respecto de Jesús que resaltabas, su naturaleza. Vemos los eventos que han sido dados para nosotros y que decíamos entonces son suficientes. Y también entendemos este tiempo de silencio en los cuales tenemos algunos años en los cuales no sabemos qué pasó. Sin embargo, la Biblia no nos deja en ascuas, sino que sí nos da, versículo 40, versículo 52, claves acerca de, entiendan que este fue un niño que, siendo absolutamente extraordinario, creció en un proceso natural de ser un niño, de ser un adolescente, de ser un adulto y llegar a la edad de los 30 años. Sí, señor. Esteban, muchísimas gracias por tu participación el día de hoy. Mucho gusto. Por estar con nosotros, preparándose y demás para compartir un poco acerca de lo que hemos visto en Lucas capítulos 1 y capítulo 2, la introducción, lo que hemos llamado, y los invitamos muy cordialmente a que nos acompañen en Lucas capítulo 3. Comenzaremos el 1 de junio, domingo 1 de junio, si Dios quiere, 10 a.m., Salón en Hotel Palma Real, y estaremos viéndonos, si Dios quiere, el 1 de junio, el 8 de junio y el 22 de junio, en el que será, si Dios quiere, el último mes en el cual estaremos viéndonos solo 3 semanas. A partir de julio, Dios primero, pasaremos a 4 semanas al mes que nos estaremos reuniendo, Dios primero. Vamos a seguir en Lucas. Vamos a seguir en Lucas. Estaremos con Lucas capítulo 3 y el inicio de capítulo 4 en junio, antes de hacer el break para tocar otros temas. Pero sin más, esto fue el episodio número 73 del podcast de Comunidad Nexo. Esteban, muchas gracias. Mucho gusto. Gracias por la invitación.